¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí, Alex. Venga, vamos a continuar con el bombo dentro de nuestra canción y te voy a explicar algunas cosillas dentro de lo que es la síntesis del sonido de bombo. Vamos a abrir por aquí esta pista, que es un nuevo Spire. Vamos a darle aquí a Init Preset. Entonces, nosotros cuando cargamos Spire y le damos aquí a Init Preset, lo primero que tenemos es una forma SAW. Simplemente esa forma de onda, ¿vale? Lo que necesitamos es una onda Cine. Así que dentro del oscilador giramos este parámetro a la derecha del todo para activar la tabla de ondas y seleccionar Cine aquí abajo. Además, como te comentaba antes, tenemos que girar la fase para encontrar un punto y ahí puede valernos. Si yo ahora cojo y me vengo a la envolvente número 2, por ejemplo, y la anclo al pitch del oscilador número 1, le doy valor a esta envolvente y hago el triangulito, la pirámide que te comentaba al principio, tanto en la envolvente número 1 como en la envolvente número 2, ¿vale? Como ves son iguales prácticamente. Tendré este resultado. Si yo quiero escucharlo un poco más, subo el volumen aquí, le meto un poco de compresión, subo el volumen general. Y como ves, ya es más o menos un sonido de bombo, por decirlo de alguna forma. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema es, si abrimos aquí un momento, que en este tono es muy alto, tendríamos que tocarlo en alguna nota más baja. Por ejemplo, si bajamos una octava, fíjate. Aquí tienes que tener en cuenta que, fíjate, tengo la envolvente en 835. ¿Lo ves que no marca aquí en esta pantallita? Si yo le doy más valor a esta envolvente, sucederá esto. Y como ves ahí en ese punto es, digamos, donde más o menos tienes que ir moviéndote. Ya según le des más hacia arriba o más hacia abajo un poquito, pues el sonido se vuelve el transitorio más punzante o menos punzante. Pero como ves, simplemente con un oscilador con onda Cine, poniendo esto a la derecha, poniendo la fase en un punto al azar por aquí puede estar bien, o como en el ejemplo anterior un poquito más adelante, todo ese rango está correcto. Y luego colocando la envolvente de volumen de esta forma y la envolvente de 2, la envolvente 2 también podrías anclarla al pitch y de esta forma conseguirías este sonido de bombo que evidentemente lo suyo es no trabajarlo en sintético, es decir, no llevar el preset aquí sin más, por el hecho de que pues consume mucho más que si lo lleváramos ya sampleado, porque eso es una cosa que hay que tener siempre en cuenta. Cuando estás trabajando, cuando estás creando distintos sonidos, siempre tenemos el límite del ordenador y sobre todo ciertos plugins, el ecualizador suele consumir bastante y tal, y son muchas pistas, muchos ecualizadores, muchos plugins, muchas modulaciones, así que siempre que puedas ir convirtiendo alguno de los elementos que ya te guste en fichero de audio, es mejor que lo hagas así, porque te va a ser mucho más cómodo. En este proyecto he mantenido todas las pistas en sintético un poco para enseñártelo en principio, para que veas que todas las pistas son lo que te digo, pero ya ves que mi ordenador está que, vamos, que se quiere tomar unas vacaciones en este momento, está un poco agobiado. Luego también es conocer tu máquina. Yo sé perfectamente que, fíjate, ¿vale? En cuanto desactivo el bucle, vuelve todo un poco a la normalidad. Hay cierto fallo, pasa algo en mi sistema que hace que cuando yo tengo un bucle muy cortito, la precarga en el ordenador se vuelve locura y bueno, contando con ello, pues
bueno, pues ya sabes que ese es el fallo que tiene tu máquina y pasa eso y ya está. Entonces, si vas teniendo en cuenta que conoces tu ordenador más que vas exportándote todo y vas llevando lo justo y necesario para que suene bien, no tendrías que tener ningún tipo de problemas. Entonces, con este Spire, que sería el nuevo bombo, ya ves que hacerlo es bastante sencillo. Si además nosotros aquí ahora hacemos una secuencia, por ejemplo, de 8, escuchamos. Como tiene relación directa la envolvente número 2 con el anclaje que tenemos, que es el pitch, pues evidentemente según subo el decay, pues la caída tarda más en hacerse, esa caída de pitch, y si lo pusiera más abajo, pues el sonido se vuelve otro tipo de bombo, otro tipo de textura distinta, quizá un poco más rollo tech house y demás. Entonces, en la siguiente clase te sigo contando más cositas. Venga, soy Alex. Hasta ahora, adiós. Continuamos y vamos a hacerlo viendo unas cuantas cosillas más. Como viste antes, eh, el sonido de bombo, antes de que metiéramos estas dos pistas, que vamos a coger aquí un momentito estas dos y vamos a eliminarlas. Y vamos a desmutear este. Como te comenté, son un par de canales. Este y este. ¿Qué es lo que tiene de curioso, digamos, esto? Bueno, pues luego cuando estemos un poco más dentro de mezcla y tal, te explicaré más historias en cuestión de duplicar canales y demás. Pero este y este son exactamente lo mismo, lo único que este es una dúplica del de arriba. Y además está bajado bastante el volumen, porque justamente aquí 11 con 10 con menos 8, o sea, menos 10,8. Pero son exactamente el mismo. ¿Por qué lo tengo duplicado y por qué lo llevo aquí debajo en vez de subirle un poco el canal, el volumen a este propio canal? Bueno, pues porque hay veces en las que un único canal llega a una presión como máxima. Este canal puede llegar a estar muy saturado. Y cuando necesitas un puntito más de volumen, con duplicarte la pista y sumarle una pequeña cantidad de señal, no hasta arriba del todo, evidentemente, sino por aquí abajo, pues consigues más pegada. Además, estos dos están pasados por este grupo. Y en el grupo, fíjate que llevamos todo este proceso. Este proceso que vemos aquí, si lo desactivamos, pasará esto, fíjate. Como ves, lo que está haciendo es texturizar, colorear la señal de este sonido de bombo. Es algo que ya te comentaba que es importante que tengas en cuenta, ¿no? El hecho de cómo ir dejando cada uno de los canales en su espacio de mezcla justo y necesario. Y colorear la señal de esos canales es importante para que pues balanceas un poco la señal, le das una textura más de medios, una textura más de agudos o lo que vayas necesitando. Entonces, dentro de lo que es esta configuración, fíjate que tenemos Devastor, tenemos Neutron y tenemos el último ecualizador que metí en una de las primeras clases para explicarte simplemente los puntos de ecualización básicos, ¿vale? Es decir, que este ni está siendo utilizado, pero estos dos sí que los estamos utilizando para tratar este sonido de bombo.
Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí y qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo dos técnicas distintas para potenciar ese sonido de bombo. La primera es un poquito de texturización, distorsión, y la segunda es tratamiento de lo que serían los transitorios, pero de forma un tanto sutil, porque dentro de Neutron tenemos aquí abajo parámetro Mix, Dry Wet, entonces lo tengo solo al 25%. Y en el de Devastor también fíjate que lo tengo más o menos, pues eso, a un 25% también, ¿vale? Este da un colorcillo y este potencia el sonido de bombo justamente al principio, lo que es el transitorio de este sonido. Si apagamos Neutron y Devastor, el resultado original de Spire directamente sería este. Y cuando activamos Devastor, fíjate, con Devastor lo balanceamos a que suene un poco más medio y con Neutron le damos más pegada de transitorio a ese principio del bombo. Entonces, Devastor. ¿Qué estoy haciendo aquí con Devastor? Bueno, con Devastor justamente lo que estoy haciendo es lo que te comentaba, el hecho de levantar un poco los transitorios, pero primero tenemos que colocar el sonido dentro del rango que queremos. Yo quería darle un poquito más de medios, un poquito más de agudos, y con este estoy consiguiendo justamente eso. Al final potenciaremos los transitorios con Neutron, pero primero, lo que te digo, balanceamos la señal en esa dirección. Vamos a continuar con el curso Psytrance y estábamos con el kick. Y en el vídeo anterior, pues ya vimos unas cuantas cosillas. Nos habíamos quedado en el proceso que estamos haciendo con Devastor. Devastor hay que entenderle como una unidad multibanda de distorsión, es decir, que podemos filtrar tanto graves como medios como agudos de la forma que queramos. Podemos tanto potenciarla, dándole más distorsión, a atenuarla, quitándole un poquito de frecuencias. Como contamos con el parámetro Dry Wet, este justamente nos permite balancear la señal. Te voy a dar un punto de partida porque manejar una unidad de distorsión como esta requiere bastante tiempo y requiere pues echar orillas, en el sentido de que se nos escapa un poco de lo que es este curso, el aprender a manejar una unidad como esta, aunque a lo largo del curso hablaré mucho de él, con lo cual prácticamente vas a aprenderlo, si no es todo, digamos un 80% de cómo utilizarlo. Te voy a dar un punto de partida interesante. Cualquier bombo que tú tengas, insertas Devastor, vienes a Browse, Bases y seleccionas este preset, Smooth and Smoky Bass. Este preset está configurado de tal forma que hace, de hecho lo tendrás así, ¿vale? Pero lo que hace realmente es... vamos a abrir aquí un momentito. Como te decía, lo que hace es balancear la señal. Más o menos es como si le diéramos agudos y medios en toda esta zona de la señal. ¿De acuerdo? Entonces te seleccionas ese sonido, balanceas un poco, pones Dry Wet más o menos por aquí y vas a ver que el sonido de bombo consigue encajarse de una forma mucho más sutil y mucho más precisa. Vamos a recargar el preset por defecto del ecualizador. Y con ese pequeño cambio vas a notar como que el bombo gana en profundidad y gana en pegada y en definición, porque se vuelve más transparente, no tan oscuro como el original estaba sonando directamente desde Spire. Y el siguiente plugin que estamos metiendo es el editor de transitorios de Neutron. Pero ojo, aquí realmente puedes utilizar cualquier editor de transitorios que quieras. Lo que pasa es que estamos utilizando solo un 25% de mezcla, es decir, aquí lo que estamos escuchando es tanto el sonido original que llega desde Devastor al sonido también procesado con Neutron 2. ¿Que no quieres utilizar Neutron 2? Bueno, pues puedes utilizar el propio de Cubase, o puedes utilizar el Alloy 2, o puedes utilizar alguno de Waves,
el que tú más quieras. El caso es que potencies la zona de los agudos con el ataque hacia arriba. El sostenido lo bajamos para que haga una caída envolvente rápida. Y los medios, fíjate que igual, bajamos también el sostenido de la envolvente y subimos un poquito el ataque. Lo que es la zona de graves, le damos un pequeño empuje de 1,5 dB justamente aquí y quitamos 0,3 justamente aquí, para que suene un poquito más limpio. De hecho, si hacemos un bypass ahora de todo, fíjate. Como ves, es parecida a la textura que sale desde Spire, pero cuando lo potenciamos con Devastor y con Neutron, el resultado final, digamos que es mucho mejor. Aún así, como siempre digo en mis clases y como siempre le digo a mis alumnos, un bombo nunca está acabado hasta que no se termina la canción, porque hasta que no tienes la canción completa, realmente el kick son muchos detalles. Es complicado, como decirlo, con el kick. Al final, hasta que no tienes, digamos, todo muy claro en cuestión de composición, en cuestión de estructura, de efectos, de leads, de bajos, el bombo siempre lo puedes modificar. Aún así, estando en el punto en el que está, yo ya lo convertiré en un fichero de audio para evitar tener estos procesos y así ahorrar un poco en consumo de CPU. Y en el siguiente bloque nos metemos ya con las líneas de bajo porque el bombo poco más tengo que explicar. Lo único pues lo que te comentaba, que a lo largo del curso pues haré referencia a este elemento en múltiples momentos para darte más anotaciones, pero ya en relación con el resto de los canales, ¿de acuerdo? Así que nada, llegamos hasta aquí en este bloque y en el siguiente vamos a por el bajo. Soy Alex Track One. Hasta ahora, adiós.